Portable sobre toda esa edad y en esa ciudad. Se van a hacer Bogotá es la muestra del crecimiento de muchas ciudades del país y de América Latina. Los cambios por los que ha atravesado durante los últimos 100 años la han transformado, pero en especial sus edificios y sus construcciones. Ya Bogotá no es el pequeño pueblo fundado un 6 de agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahora es una ciudad dinámica, activa, que abarca 16 kilómetros a lo ancho y 30 de longitud, donde los grandes edificios se convierten en símbolos de crecimiento, como este, la Torre Colpatria, el cual es el más alto del país. ¿Quién es ese Esta es una de las mejores vistas que puede tener la ciudad, donde se ve parte de su gran extensión. Dentro de esta ciudad están estos edificios que ya son parte del paisaje. ...23 de junio de 1973... Cada vez que vengo al centro de la ciudad, quedo maravillado por su cambio, en especial por los altos edificios que han ido construyendo. Hoy he venido a conocer el edificio Avianca, construido hace 3 años por una firma de arquitectos llamada Esguerra Sáenz Urdaneta Samper. Es la muestra de la tendencia actual, hacer altísimos edificios, a los que llaman rascacielos. Dicen que el edificio en este momento es el más alto de Latinoamérica, pues tiene 41 pisos y más de 160 metros de altura. Voy llegando al edificio Avianca y veo demasiada gente. Algunos corren con mucho temor y todos miran hacia arriba. Siento que el aire está lleno de humo, un olor que me asusta un poco. Algo se está quemando. Aunque ya el edificio Avianca no es el más alto de América Latina, siempre representará el comienzo de una época en las ciudades de nuestro país. Esa etapa de construcción de grandes edificios que sobrepasan los 150 metros. Me acuerdo cuando yo era más pequeño que mi abuela una vez nos comentó sobre un acontecimiento que sucedió justo ahí en ese edificio, el edificio Avianca. Nosotros que ahora estamos tan acostumbrados a ver edificios por toda la ciudad, ¿será que también nos sorprendería un acontecimiento como el que vivió mi abuelo? ¿Conoces el plan de ordenamiento territorial de tu ciudad? Para más información sobre este y otros temas, visita el portal www.colombiaaprende.edu.co. Bogotá vivió en la época de mi abuelo un momento de cambio que surgió a partir de querer ordenar la ciudad pensando a futuro, en lo que sucedería con su propio crecimiento. A partir de esta iniciativa se da inicio a los llamados rascacielos, entre ellos el edificio Avianca.
que en la época llegó a ser el edificio más alto de América Latina y que quedó inscrito en la historia a partir de una gran tragedia que sucedió en 1973. ¿Qué significa para la ciudad este edificio? ¿Cuáles son las historias que se tejen alrededor de él? Pero lo que más me importa saber es qué sucedió el día en que mi abuelo visitó este lugar. En el año 1968, la empresa Avianca ha adquirido 2 o 3 lotes en el Parque de Santander con la idea de hacer un edificio que sea símbolo de la empresa. Pero en ese momento la alcaldía de Bogotá resuelve cambiar las normas y aplica un sistema que se denomina índice de construcción, que relaciona el área del lote con la edificabilidad. Los edificios en altura no se pueden pegar unos a otros, al contrario, tienen que estar independientes. Nosotros resolvimos aislarnos totalmente, lo cual nos permitió construir unos pisos más. Esa diferencia de pisos creó una polémica que después se llevó al departamento de planeación, donde deberían aprobar el proyecto, y entonces el alcalde, que era arquitecto, el arquitecto Jorge Gaitán Cortés, resolvió hacer un cabildo abierto. Se asignó una zona vecina al edificio de Avianca, y a esas personas se las llamó para que ellos estuvieran enterados de la construcción de un edificio al lado de las propiedades vecinas y dieran su aprobación o su reprobación al proyecto. Y el proyecto fue en cabildo abierto, aprobado por unanimidad. Pues de para allá ya la inauguraron, empezó las oficinas, el dueño de eso era Avianca, entonces él le arrendó al IFE. Después a la Caja Agraria, al Banco de la República, a artísimas entidades. Avianca tenía arriba, aquí en el 37, tenía oficinas, abajo en los sótanos tenía el correo aéreo, en los pasajes, todo eso era de Avianca. Para poder alojar la población de oficinistas que llegan al edificio de Avianca, se llegó a la conclusión de que era necesario construir 4 sótanos. Esos 4 sótanos significan una tecnología de construcción completamente nueva en el país. Hubo que inventar un sistema para construir por medio de grandes pozos que llegaban hasta la profundidad de los 4 sótanos y donde salían primero las columnas sin haberse hecho la excavación, y después se excavó de arriba para abajo, de manera que pudieran ponerse las placas horizontales que sostuvieran los edificios del lado y evitar pues que se movieran así fuera centímetros. La tragedia en el edificio Avianca es un hecho que recuerdan muchas personas, porque fue un incendio que duró casi todo el día y además afectó una de las construcciones más representativas de la ciudad. Lo que el olor me indicaba era precisamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Uno de los emblemas de la ciudad, el edificio Avianca, estaba empezando a ser consumido por las llamas. Ver a una de las grandes construcciones azotada por el fuego nos asustó a varios, en especial porque empezamos a pensar en las personas que se encontraban dentro del edificio. En un momento llegaron los bomberos, quienes sacaron las mangueras y trataron de bombear toda el agua posible. El problema es que las mangueras no llegaban hasta el piso 14, donde comenzó el incendio, lo que hizo que las llamas comenzaran a avanzar hacia los pisos superiores. El administrador del edificio, el señor Amado, se veía muy triste y preocupado. Evidentemente no es fácil ver el edificio en este estado y ver a las personas salir asustadas. Se dice que desafortunadamente en el piso donde comenzó el incendio había hasta gasolina, lo que hizo que el fuego se dispersara rápidamente. Todos esperamos que más que las pérdidas materiales,
porque el incendio ha llegado hasta el piso 37, no exista pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. El incendio empezó en el piso 14 del edificio del IFI, en el almacén, y resulta que allá había gasolina, cortinas, de todo. Es un almacén siempre grande. Llegaron los bomberos y dijeron: ustedes qué hacen aquí sin ninguna protección, bájense ya. Entonces el administrador, que era Alfonso Amado, nos devolvió. Ya el humo y ya empezó a prenderse las cortinas y todo eso. Entonces nos dijeron que lleváramos a tender una manguera por las escaleras, pero las mangueras no subieron sino hasta el piso 12. Y ahí para allá nada, ellos se subieron con extintores. Ya íbamos como en el piso 11, abriendo ventanas, cuando subió otro supervisor y dijo: no, que cierren las ventanas, uno no lleva qué hacer. Y uno con esos nervios. Entonces, tallando yo a cerrar la ventana de este lado, cuando vi a un señor muerto ahí, y yo dije: ay, eso es Alfonso Parga. Y nos bajamos por las escaleras y abajo ya estaba el otro muerto en la plazoleta, estaba así de cabeza, que era el señor Casallas. En Avianca hubo solamente dos muertos de personas. Una que lo cogió, se asustó y murió en la torre, en la parte de arriba, y otro que se lanzó desde lo alto. Fue terrible el incendio en el sentido de que las placas entre pisos se calentaban fuertemente e incendiaban las alfombras y los tapetes de los pisos de arriba. La llama subía por fuera, rompía los vidrios de los pisos altos, entraba, se quemaban las cortinas, y así poco a poco el incendio iba tomando todos los pisos hasta llegar realmente al último piso. ¿Qué medidas de seguridad tenía el edificio? Una red de agua que va por el cielo raso, y a determinada distancia tiene unas regaderas, de manera que en el caso de un incendio, un aparato que detecta el humo y que hace que las regaderas se abran. Los expertos dicen que sirve para detectar un incendio y para apagar un incendio que está comenzando, pero ya cuando el edificio alcanza, las llamas alcanzan cierta fuerza, no hay nada que pueda detener un incendio. Las personas que estaban arriba tuvieron mucho susto de bajarse por las escaleras, porque no sabía si había humo, si había llamas en las escaleras de emergencia. Entonces, desde abajo les aconsejaron que más bien subieran a la terraza en helicópteros que salían de la Plaza de Bolívar, recogían pasajeros y volvían a la Plaza de Bolívar, y así evacuaron realmente a todas las personas que subieron a la terraza. Esto fue cuando ya llegó el que hizo este edificio, que es Guerra 6. Él dijo: aquí puede caerle una bomba, puede caerle lo que le caiga a este edificio, la estructura no le pasa nada. Se quemará todo, se le pasará todo, pero menos la estructura no le pasa nada, porque tiene unas esferas, yo no sé, bueno, así, ellos saben porque saben sus trabajos. Evacuaron toda la gente, a nosotros nos dejaron, no sabemos por qué nos encerraron ahí. La policía dice que no sabe por qué, porque el administrador, ni el que mandaba al administrador, se habían olvidado de nosotros. Nosotros desesperados le decíamos al Parga, dice: que nosotros qué vamos a hacer en nuestra familia, qué estarán pensando, pues que todo el mundo pensaba que nosotros estábamos muertos. Nosotros, hasta cuando ya la policía fue bajo un celador, un policía bajó y dijo que ya pueden subir, que les van a carnetizar. Y nos tomaron las huellas y nos hicieron todo para carnetizarnos, para que saliéramos. Todos nos creían muertos. Y me dijo el señor Amado: por aquí vino una tía suya a que le pagaran el seguro de vida, que le pagaban el seguro, que el seguro hubiera dijo: ¿qué? ¿Seguro viene? ¿Qué diablos? Ellos están vivos, tráiganles comida. Es lo que dijo. A eso sí, para que vea que la gente cuando uno se muere vienen a buscar lo que no tiene. Una vez que se logró apagar el fuego, empezó una etapa de análisis que fue muy importante en el edificio de Avianca. Era necesario saber qué tanto había afectado
el fuego la estructura. La estructura sí sufrió daños menores en donde hubo tal vez una mayor intensidad de fuego. Se alcanzaron a descascarar, por decirlo así, los recubrimientos de concreto y quedaron a la vista los hierros. La parte de abajo quedó absolutamente intacta y hubo que hacer alguna reconstrucción, pero más que todo de fachadas. Toda la ventanería y todos los cielos rasos y las instalaciones de ventilación. Entonces podemos concluir nosotros que el hecho de que Colombia exista una tradición de concreto fue favorable al incendio y que posiblemente en otro material como el metal hubiera sido muchísimo más grave, como sucedió con las famosas Torres Gemelas en Nueva York. Ya todos conocemos esa historia, lo que es un edificio que se derrumba. Ya lo reconstruyeron, quedó mejor que lo que era antes. Es el mejor edificio, creo, que tiene Bogotá. Este acontecimiento no afectó únicamente a los trabajadores del lugar, sino a todas las personas que aún recuerdan el rascacielos en llamas. ¿Cómo ha avanzado la construcción en Colombia a partir del incendio del edificio Avianca? Después de la construcción del edificio de Avianca se desencadenó una competencia por el edificio más alto. Empezó a surgir, por ejemplo, el edificio de Coltejer, que tiene aproximadamente la misma altura. Después el edificio de la Nacional de Seguros, que ahora se llama Colpatria, que es más alto que el edificio de Avianca. Está el edificio que se construyó para el Hotel Hilton. Son los edificios más altos en el país. Ahora se están haciendo ya no solamente edificios de oficinas, que eran los que caracterizaban los edificios altos, sino edificios de apartamentos en altura. El edificio de Avianca, que es, comparados con los rascacielos de Nueva York, es un ranchito. Pero para nosotros sí, un edificio de 40 pisos era la primera vez que se construía. Es una arquitectura relativamente anónima, pero que crea espacios notables. En el Asia se han hecho edificios altísimos con tecnologías altamente desarrolladas. A mí me parece que la ciudad debe hacerse con edificios que tengan un sentido urbano, y que hagan ciudad. Entonces estamos acabando con el patrimonio residencial, el patrimonio que nos dejaron los españoles y el patrimonio de los años que siguieron, y estamos construyendo edificaciones en un desorden terrible, en un caos terrible. El urbanismo de Bogotá es absolutamente caótico. Patrimonio se consideraban las construcciones coloniales y republicanas de vez en cuando, es decir, las construcciones anteriores al siglo pasado se consideraban que tenían valor y que había que protegerlas. El edificio de Avianca es un símbolo de lo que se hizo en los años 50 y tiene ese valor. Indaga el tipo de arquitectura de tu ciudad. Para más información sobre este y otros temas, visita el portal www.colombiaaprende.edu.co. Después de la construcción y el incendio del edificio Avianca, se empezó a pensar en el crecimiento de la ciudad, en que las grandes construcciones tuvieran los sistemas de seguridad adecuados. También surgió en todo el país un interés por los rascacielos, lo que dio lugar a que se realizaran edificios como el Centro de Comercio Internacional, la Torre Colpatria, el edificio Coltejer, la Torre del Café en Medellín y la Torre de Cali.
entre otros que representaron un estilo de arquitectura denominada moderna y que se consolidaba con mucha fuerza en el país. Todo esto indica que la ciudad, además de crecer en expansión, también creció hacia arriba, con cada uno de los edificios que se construyeron desde ese día. Y para la muestra, muchos de los trabajadores, después de un par de días de ocurrido el incendio, volvieron a sus labores y además ayudaron a remover los escombros que quedaron. Muchos de los arquitectos e ingenieros de la ciudad, aunque lamentan la pérdida, se sienten consolados porque la estructura del edificio no colapsó. Eso hace que la construcción de este edificio sea tomada como modelo a seguir para realizar otros de estos rascacielos. Aparte del edificio del Banco de Bogotá, el edificio Bavaria y la Torre Tequendama, he oído que construirán una torre que quiere llegar a ser nuevamente la más alta de Latinoamérica. Este puede ser un indicio sobre cómo está creciendo esta ciudad, este país. Cada una de las construcciones se convierte en un símbolo de avance del tiempo. ¿qué hubiera pensado mi abuelo si hubiera podido conocer estas construcciones? Donde los edificios ya son complejos, que sirven para distintas actividades como negocios, turismo, comercio. Acostumbrados a caminar por la ciudad, muchas veces no notamos cómo el paso del tiempo cambia cada uno de los espacios. Esos cambios se realizan a partir de las mismas necesidades que tiene la ciudad y sus habitantes, de los diferentes usos que se le dan a las construcciones, pero también a partir de lo que cada construcción representa en la ciudad. El edificio Avianca es el orgullo de los bogotanos y del país entero por haber sido uno de los más altos y haber sobrevivido a un incendio que, aunque fue de grandes proporciones, no acabó con la estructura, sino que hizo pensar a los constructores a futuro. Cada edificio llamado rascacielos es la manera de mostrar que la dirección que quiere tomar la ciudad es hacia arriba, con vista a construir un futuro para cada habitante que pueda disfrutar y relacionarse con cada lugar. No es que se tengan que derrumbar las construcciones antiguas para crear las nuevas. Los arquitectos hoy en día tienen un desafío muy grande, que consiste en crear nuevos diseños de avanzada, con nueva tecnología, para así poder hacer construcciones que permitan que las ciudades sigan creciendo para arriba, pero siempre valorando y cuidando el patrimonio arquitectónico de otras épocas.